hijo del cual va el beneficio. Este es el hijo en el cual dice el Señor, yo tengo contentamiento. ¿Qué es lo que estamos ofrendando? Alguien me decía hace muchos años, un pariente mío me decía, yo cuando me jubile, bueno, he decidido empezar a comprometerme con las cosas de Dios. Ya se jubiló hace 5 años. Y cuando le pregunto en chiste, porque yo ya lo conozco, y cuando le pregunta, che, ¿y ya está sirviendo el Señor? Él me contesta y me mira y me dice, todavía no es el tiempo. Tiene 67 o 65. Y él dice, todavía no es el tiempo. ¿Cuándo vas a servir al Señor? ¿Cuando tengas 95 años? Está bien si servís al Señor con 95 años, pero la idea de Él, la idea del Señor es que vos sirvas al Señor de tu niñez, de tu adolescencia y de tu juventud. Por eso la responsabilidad de llevar a los niños al encuentro de Dios. Por eso me encanta la horita feliz, ¿sabes por qué? Porque vos desde chico podés empezar a ver de que si esos niños se abrazan a la realidad de Dios, tienen el futuro garantizado simplemente por haber decidido haberte encontrado con el Señor y haber abierto la boca en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto vale? La veía el Pupe anoche dirigir la alabanza. ¿Cuánto vale? ¿Sabe cuánto hemos orado por ese monstruo, no? Pero la tenemos acá. La tenemos presente acá. La veía a la Jachu, a la Jasmincita. ¿Cuánto vale compartir, como decía Walter ayer, la primera prédica de un adolescente de 14 años que va a marcar la historia? Porque como decía Walter, me hizo llorar. Yo que nunca vengo con ganas de llorar, me empieza a hacer llorar. ¿Cuánto va a cambiar esa historia de saber que un día, junto a su marido, junto a sus hijos, fuimos partícipes? No sé si vamos a estar, capaz que ni siquiera estemos ya. Pero ¿cuánto vale el haber visto ese primer momento de una adolescente llevando la palabra, llevando el evangelio de Cristo a través de la palabra? Hermano, ¿qué es lo que verdaderamente estamos ofreciendo a Dios? Es curioso que Caín se enojó con Dios. Es curioso que Caín se enojó con Dios, se enoja con su hermano, y en esta mala decisión lo lleva a otra mala decisión y termina matando a su hermano. No solamente había hecho todo lo malo, sino encima comete la locura de enojarse con Dios y con su hermano. Y pese a la exhortación de Dios, esperando que él tuviera un cambio de determinación y de decisión, Dios le dice, ¿pero por qué te enojas así? No es necesario. ¿No sería mejor que cambiaras de actitud, que te arrepintieses y que me dijeras, Señor, perdóname, he pecado contra vos, contra mi hermano en malos pensamientos, pero en realidad es que voy a ofrecerte lo mejor de lo mejor? Y el Señor le dice, no iba a bendecirte. Yo no te iba a fortalecer, no te iba a dar bendición si tan solo habías decidido. Pero ¿sabe cuál fue el problema? El problema fue que Caín cerró sus oídos delante de la presencia de Dios. Hermanos, hay veces que tenemos la misma reacción que Caín. Hay veces que tenemos el mismo corazón de Caín. Alguien me dijo, bueno, pero eso es muy fuerte. ¿Sabes qué? Siempre digo, si pudiéramos reproducir todos nuestros pensamientos en una pantalla, no habría o no quedaría ninguno en este lugar. Y creo que sería el primero en salir corriendo. Porque necesito cada día de mi vida el poder de su Espíritu regenerando mi mente y mi corazón a través de lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras reacciones, porque cuando yo no reacciono conforme a la voluntad de Dios, empiezo a asemejar el corazón de Caín con mi corazón, con el mismo pensamiento, con los mismos enojos. Cuando las cosas no me salen bien, me enojo contra Dios, me enojo contra la iglesia, me enojo contra los hermanos y empiezo a echarle la culpa a Dios. Y la realidad es que, ¿sabes qué? Cada mala decisión que yo tomo en mi vida tiene una consecuencia, no solamente en el momento, sino tiene una consecuencia allá. Allá al frente tiene una consecuencia.
Y ¿sabes qué? Parte de esas malas decisiones en mi vida son los que me producen la tragedia. Que terminamos, ¿sabes qué? Echándole la culpa a Dios. Dios no escucha, Dios no me escucha, Dios esto, Dios no me esto. No voy a más a la iglesia porque me enojé, porque el Marcelo no me saludó bien, porque cuando lo quise. Y empezamos a justificar nuestras actitudes y nuestras acciones como lo hizo Caín en aquel momento. Hermano, esta mala decisión lo llevó a determinar la muerte de su hermano. El primer criminal, el primer asesino en la historia de la humanidad se refleja en la vida de Caín, porque simplemente, sin tener razón, abrió su corazón a la envidia. Abrió su corazón a los celos. Abrió su corazón a los celos, al enojo, a la envidia, a la frustración. ¿Y sabes cuál fue lo peor de lo peor? Que terminó cerrando sus oídos cuando Dios le da la oportunidad de poder generar un cambio. Hermanos, cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, tenemos un grave problema. Cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, ahí ya estamos transitando solo, bajo nuestros pensamientos, bajo nuestra dirección, bajo nuestras propias ideas. ¿Y sabes qué? Cuando transitamos solos, fuera de Dios, no tenemos la capacidad para decidir correctamente sobre nada. Nos transformamos en un desastre que luego, como dijimos al principio, terminamos echándole la culpa de Dios, de nuestros fracasos y de nuestras malas decisiones y determinaciones. Hermano, fue lo que lo llevó no solamente a pecar contra su hermano, sino principalmente contra Dios. Darle rienda suelta a nuestros pensamientos no controlados por Dios nos llevan a tomar malas decisiones que, ¿sabes qué? Finalmente se terminan convirtiendo en acciones. Las malas decisiones te van a llevar, ¿sabes qué? Rápidamente nos llevan a tomar malas decisiones que se convertirán en acciones. Dice que el pecado, le dice el Señor, mira, el pecado a Caín está ahí agazapado. La tentación está agazapada ahí en la puerta de nuestro corazón. El pecado espera pacientemente, no tiene apuro. El pecado está esperando, ¿sabes qué? Una mala decisión en nuestras vidas para entrar en nuestros corazones y, ¿sabes qué? Devorar nuestras vidas, devorar mi familia, devorar mis proyectos, devorar mi esperanza. Por eso la importancia, hermano, de estar cada día de nuestras vidas atentos a lo que el Señor nos quiere decir. Por eso fue que Caín llevó las consecuencias de las marcas del pecado. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta el último día de su existencia llevó las marcas del pecado. Él transitó la vida y de ahí para adelante lo único que hizo fue seguir tomando cataratas de malas decisiones a lo largo de su vida. Y ese rótulo del pecado que llevaba a Caín a lo largo de su vida fue reconocido por todos los que los conocieron. Porque la evidencia del pecado, la evidencia de nuestras malas acciones traen consecuencias para mi vida. Y por sobre todas las cosas, cuando mi testimonio está flojito de papeles, hermano, termino siendo el hazme reír de quienes me roban. Mira, en la iglesia va todos los domingos, pero en la casa hay un desastre. Mira cómo habla dentro de la iglesia, pero si vos lo escucharas acá, cuando se martilla un dedo, te vas a caer de espalda. Mira, en la iglesia se mantiene siempre bien, pero su vida es una mentira. Hermanos, cuidado con el pecado, porque el pecado, la marca del pecado, puede llevarnos a transitarlo toda la vida, como le pasó a él. Y no solamente que Caín anduvo fichado por las consecuencias del pecado, sino, ¿sabes qué? Anduvo errante todos los días de su vida.
Y esto es lo que nos pasa cuando nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios y empezamos ahí a andar y a deambular errantemente por nuestras vidas, tomando malas decisiones, recibiendo malos consejos, dejándonos influenciar por lo equivocado, dejándonos influenciar por una mala compañía. Y eso es lo que termina verdaderamente, termina trayendo tragedia a nuestras vidas. Somos muy proclives. Creo que es la palabra correcta, somos proclives de pronto a tomar malas determinaciones. Por eso es la importancia de estar cada día abrazados al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que cuando nosotros no tomamos buenas decisiones que se transformen en pecado, terminamos, ¿sabes qué? El pecado termina enseñoreándose de tu vida. Y no solamente termina el pecado enseñoreándose de tu vida y de la mía, sino que el pecado termina aconsejándonos sobre qué cosas tenemos que decidir y cómo lo tenemos que decidir. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con toda esta realidad. Pudiéramos decir, bueno, yo entendí todo lo que estamos hablando, ahora esto es todo noticias malas. Pero ¿cuál sería la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que tengo que tomar buenas decisiones y no me puedo tomar de lo que el mundo me dice. Para tomar buenas decisiones yo necesito tomarme de la realidad de Dios y necesito llevarme y necesito que alguien me aconseje espiritualmente, una persona que verdaderamente tenga testimonio. Necesito un referente espiritual para que me ayude a la buena de decisiones, a la toma de buenas decisiones. Pero no solamente esto, ¿sabes qué? ¿Cuál sería el remedio para esto? Como decía esta persona que falta o que le invité porque le digo, hay el remedio para todas tus preguntas. ¿Cuál sería el remedio? El remedio es, ¿sabes qué? Que hace 2025 años vino nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo, para eso, para entregarse en esa cruz. Y lo que era en mi cuerpo, la residencia del pecado, Él tomó mi lugar en esa cruz. Y clavó nuestros pecados en esa cruz. Clavó nuestro corazón y nuestra mente no regenerado en esa cruz. Estábamos sentenciados a la muerte eterna. Pero dice la palabra que Él tomó mi lugar. Mediante su muerte y su resurrección, trajo a través de su Espíritu Santo la libertad que necesitamos para nuestra vida, dándonos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, dándonos una nueva capacidad para relacionarnos con Él, para ser guiados por Él, para ser direccionados con Él, ya no conforme a mis principios, ya no conforme a mi idea, ya no conforme a mi voluntad, sino ahora a la voluntad de Dios. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, mas no vivo yo, dice él, Cristo vive en mí. Y como consecuencia de ese encuentro sobrenatural con Dios, dice la palabra de él, que todas las cosas viejas, todo lo que en algún momento fue pecado, todo lo que de pronto aquello fue que me mantuvo esclavo, como consecuencia de mis malas decisiones, el Señor me da una nueva naturaleza y una nueva libertad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vas a escoger? ¿El bien? ¿La vida? ¿O la muerte? Porque el tiempo, como dijimos al principio, es hoy. ¿Sabes cuál es la evidencia de esa realidad? La evidencia de esa realidad se encuentra ahí en Romanos 8. Y fíjate lo que dice Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que yo no podía cumplir por méritos propios, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y aquí viene el broche de oro, capítulo 8, versículo 1. ¿Sabes qué? Pues no hay, dice el Señor, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan ya conforme a la carne, para los que ya no andan más conforme a las ideas, a los pensamientos, tomando malas decisiones, sino que ahora andan conforme al Espíritu de Dios que debe morar en nuestras vidas. Si hay algo que podemos hacer es precisamente darle la oportunidad a Dios para que en este día Él se encargue de gobernar, para que Él se encargue de manejar nuestras vidas, para que Él se encargue de traernos libertad. ¿Y sabes qué? Cuando vos le das esta propuesta a Dios, cuando vos te brindás de corazón delante de Dios, cuando tenemos una rendición genuina delante de la presencia de Dios, dice que Él te mira con agrado y no le queda más remedio que bendecir tu vida por tu actitud y por tu acción. Hermanos, ¿qué decisión es la que vamos a tomar? Pero aparte de la decisión, ¿cuál es la ofrenda que estamos dispuestos a ofrecerle a Dios? Para que Dios transforme, para que Dios cambie, para que Dios regenere nuestra vida a través de su Espíritu. ¿Cuál será la propuesta? Te lo dejo para que lo pienses. Y no me voy a despedir con una oración como siempre lo hacemos. Simplemente me voy para que pienses y para que pensemos qué es lo que vas a determinar en el día de hoy en cuanto a la elección que Dios quiere. ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer? ¿A qué estás dispuesto a renunciar? ¿Cuál es la ofrenda que estás dispuesto a darle a Dios para que Dios transforme tu vida? Porque ¿sabes qué? Dios dice, yo te quiero dar esa tierra que está allá adelante, que la tengo preparada para vos, pero ¿sabes qué? Para que la puedas tomar. ¿Cuáles serán aquellas cosas? Cada uno sabrá cuáles son aquellas cosas que todavía les quedan por delante para poder conquistar. Quizás el carácter, quizás el mal carácter, quizás una buena decisión, quizás más tiempo en la palabra. ¿Cuáles serán aquellas cosas que yo necesito conquistar en mi vida? Que Dios las tiene preparadas, pero que vas a decidir vos con la libertad, con el regalo más preciado que Dios nos ha dado, la libertad de escoger y de elegir entre la vida y la muerte. Porque ¿sabes qué? La palabra de Dios, la propuesta de Dios no es un chiste. La propuesta de Dios tiene que ver con la vida y con la muerte. Nada más y nada menos. Que el Señor te bendiga.